la vida de la creencia, ¿no? Es distinguir entre el pensamiento y la palabra de Dios. David también esto aprendió, porque David ejercitaba, ¿no? Desde su niñez empezó a practicar, ¿no? La vida de la fe. ¿Qué es la vida de la fe? Confiar la promesa de Dios, la palabra de Dios. Conocer que el pensamiento no viene de la palabra, la promesa, eso es de Dios. David desde muy temprana edad, él peleó, ¿no? ¿Con quién peleó? Con oso, luego con león, así peleó. Entonces, ¿por qué él peleaba? ¿Usted puede pelear con un oso, con un león? Usted escapa ahorita, trae un oso de zoológico, ¿no? De Santa Cruz y un oso, ¿han visto? Jucumari le llaman, ¿no? Así grande. Así. Un día yo estaba en el zoológico, ¿no? Y como no tiene mucha protección, solamente tiene un tubo así, ¿no? Que rodea la parte de la jaula. Y yo entré, ¿no? Con mi familia al zoológico y ahí estaba el jucumar y todos tenían curiosidad porque es muy grande. ¿Conocen ustedes? No, oso de monte, ¿no? Así negro, grande. Me parece que es diferente, ¿no? Jucumari, pero es tipo oso, es grande. Y ese hay en Santa Cruz, ¿no? En una jaula está. Y yo estaba como mirando también, ¿no? Pero una mamá dejó que se acerque su nena porque abajo no hay, ¿no? Que tranque, solamente es un fierro así por encima. Y por abajo pasando, claro que hay la rejilla, ¿no? Más o menos como de 15 centímetros así. No pasa, ¿no? La cabeza, la niña, pero el oso es muy fuerte, ¿no? Agarró así, ¿no? Agarró a la niña, quería meter. Pero su papá, su mamá no reacciona. Entonces, ¿qué hicimos? Tuve que quitar, ¿no? Quité, pero hice una arañadura por acá, me parece, ¿no? Así. Quitando le di a su madre, vaya ahí a la parte de la administración. Porque si metía, ¿qué pasaba? Tritura, ¿no? Pero David peleó. Teniendo una corta edad, él peleó con el oso, con el león. ¿Por qué razón? Su padre, ¿no? ¿Quién era su padre? Isaí, ¿no? Isaí. Su padre también confiaba en Dios. Entonces su padre le enseñó a David que confiara en Dios. Dios está contigo. Por eso él podía enfrentar al oso y al león cuando el oso o el león venía, ¿no? Quería quitar una oveja al niño. Entonces el niño peleaba. Así él experimentó. Por eso en el tiempo que Saúl estaba como teniendo guerra con los filisteos, había un general, ¿no? Que se llama Goliat de Gat. ¿Conocen? ¿Conocen esa historia, no? ¿Qué tamaño era Goliat? ¿Qué tamaño? 6 codos. 6 codos. ¿Cuándo mide un codo? ¿Cuánto puede ser? El mío 50 parece, ¿no? De ustedes más grandes 60. ¿No? Algunos 60, unos 55. Dependiendo, ¿no? Entonces más de 3 metros, ¿no? Pero David, ¿cómo era? Así, ¿no? No era muy alto. Era bajo, ¿no? Pero era rubio, dice, ¿no? Era rubio. Hermoso, ¿no? Ah, hermoso, de hermoso parecer, ¿no? O de semblante. Así era David. Entonces, y Saúl, aunque era un poco así, tenía estatura, y también sus seguidores tenían estatura, pero querían enfrentar al filisteo, Goliat de Gat. No quería, entonces estaba insultando, ¿no? Deme un hombre, sean valientes, no sean cobardes, así, ¿no? Nadie salía. ¿Por qué? Saúl, aunque fue elegido como rey, pero él también miraba situación y confiaba el pensamiento que ponía Satanás en su corazón.
¿Qué ponía en el corazón de Saúl? ¿Por qué no fue a pelear como rey? O sus generales, ¿por qué no fueron a pelear? Porque todo estaba metido en sus pensamientos, ¿sí? Todos. Satanás había metido un pensamiento. ¿Qué pensamiento? Él es grande, ¿no? ¿Cómo vas a pelear tú? Tú eres pequeño, te va a vencer. Imposible. Por eso ellos tardaron, ¿no? Días estaban ahí, pero estaban frente a frente. Cada vez el paladín, ¿no? El gigante salía y ofendía, ¿no? Al ejército de Israel. Pero un día su papá, ¿no? ¿Qué le mandó? Toma, llévalo esto también al general del escuadrón, dale esto. Preparó charque y pan con queso, café con leche, ¿no? Así preparó. También para el almuerzo, ¿no? Un pollo dorado, ¿no? Recién salido del horno, así llevó. Así llevó. Entonces cuando estaba llevando y sus hermanos se enojaron, ¿no? Cuando llegó les dio así, papá me envió esto, y también al general saludando le entregó lo que le había enviado. Sus hermanos se enojaron. ¿Por qué viniste? ¿Por qué dejaste las ovejas? ¿Dónde dejaste las ovejas? Los lobos se lo van a comer, ¿no? Así le ponían pensamiento a David. Pero de repente, mientras David estaba ahí, salió. ¿Quién salió? El gigante salió, ¿no? Goliat. Otra vuelta empezaba a ofender, ¿no? ¡Cobardes! Solamente deben uno, no hace falta que estén en fila o que salga contra mí. Si yo le gano, ustedes serán mis siervos. Si ustedes nos ganan, nosotros seremos su sirviente. ¿Salió o no salió? Nadie salió. ¿Eran valientes todos? Dios dice, ¿no? Como Dios nos dio, ¿qué dice? Corazón de valiente. No es la película, no es la palabra. No nos dio, ¿no? Espíritu de cobardía, dice, ¿no? Entonces al contrario, bueno, nos dio espíritu de valientes. Pero nadie salía, ¿no? Porque solamente confiaba, sus pensamientos confiaba. Por eso nadie salió. Finalmente, ¿quién apareció? Un pastor de ovejas, ¿no? Todo sucio, ¿no? Con su abarquita vino ahí. Y su onda, ¿no? Y su, ¿no? Salió ahí, ¿no? Entonces mirando y se enojó, ¿no? ¿Quién se enojó? David, ¿no? Se enojó. ¿Quién es este incircunciso, ¿no? Aunque era grande, pero ya estaba renegado contra él, ¿no? Y por eso le empezó a preguntar, porque escuchaba hablar, ¿no? Porque va a haber premio, ¿no? Quien sale a pelear. ¿Y cuál era el premio? ¡Wow! ¿No? Ustedes todos se lanzaran, ¿no? Los varones. Aunque va a morir, pero se lanza, ¿no? Yo creo así, ¿no? Mirando la hija de Saúl, bien cuidada, ¿no? En el palacio, ¿no? Bien atendida, bien peinada, ¿no? ¿Cómo se ve? No es lo mismo, ¿no? Uno que está en el campo, ¿no? Ahí trabajando, no es lo mismo, ¿no? Bien cuidada, entonces los varones mirando y el premio, ¿qué hace? ¿Va o no va? Pero ¿iba o no iba el pueblo de Israel? ¿Por qué no iba? Estaba metido pensamiento, Satanás metió ya. Pero Dios quería destruir, quería vencerlo. Por eso llegó David, ¿no? David llegando supo ese premio, ¿no? Entonces él dijo, yo voy, dijo. Pero no fue solamente por el premio, ¿no? Porque él se daba cuenta claramente a quién estaba ofendiendo. ¿A quién era? ¿Al pueblo o a Dios? A Dios mismo y al ejército de Dios estaba desafiando. Por eso se enojó. ¿Quién es este incircunciso? Yo iré, dijo, ¿no? Entonces, presentándole ante Saúl, él va a ir, dice, ¿no? Saúl, ¿cómo le miró? Le tomó en poco, ¿no? Mirando, bajito, ¿no? Pero parece que Dios también está con él porque hermoso, ¿no? Así, no, tú no vas a poder ir porque él es un hombre de guerra, ¿no? O sea, Goliat de
Era un paladín que siempre estaba en la guerra, siempre salía adelante de los filisteos. O sea, era como el máximo, ¿no? Soldado máximo, ya tenía grado como general. Entonces todo lo tenían en gran estima, ¿no? Los filisteos. Por eso ellos ponían delante siempre a él, ¿no? Para que pelee. Entonces Saúl mirando, no, tú no puedes ir. Él es un hombre de guerra, tú solamente un pastor. Por eso le testificó, ¿no? No, Señor, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Un día vino un oso y yo le agarré la quijada y lo maté. Otro día vino un león y yo lo maté. Y cualquier animal venía contra las ovejas, yo lo agarraba y lo mataba. Cuando él escuchó a eso, Saúl, Dios está, ¿no? Mirando, ya dijo, ¿no? Porque no había nadie, ¿no? Aunque un chico pequeño, pero rubio, pero que vaya, ¿no? Porque no hay nadie quien salga. Amén. Aquí igual es así. No, yo no creo, ¿no? Los hermanos de la paz son valientes. Amén. Desafían, ¿no? Pero siempre viene pensamiento, ¿no? ¿O no viene? Claro, algunos aceptan, ¿no? Y se quedan. Pero otro vota pensamiento y acepta la palabra, la promesa de Dios. Así David enfrentó, ¿no? Saúl dio su armadura, pero él dijo, muy grande era, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Él era muy pequeño, ¿no? Porque la armadura que le dieron le hacía muy grande, ¿no? Y pesado todavía. Quiere decir, tenía baja estatura y era flaquito, ¿no? No tenía fuerza. Entonces él dijo, no, esto. Voy a ir así como sé ir, ¿no? Se fue así como un pastor, ¿no? Con su onda. Esa onda no era como ahora, no hay onda así, ¿no? Así, ¿no? Lo que nosotros agarramos para matar pajaritos, ¿no? Así. No es así. Ese otro es otro, ¿no? Así con, ahí, ¿no? Eso hacen, parece los que viven en el campo, ¿no? Así era. Entonces él tenía eso. Y luego su bolsita, ¿no? Donde ponía las piedras o su comida o alguna cosa que él anhelaba poner, tenía ahí. Entonces, ¿qué hizo David? Cuando miró Filisteo a David que venía, que a él lo presentaron, ¿cómo dijo? Pan comido, ¿no? Pan comido, tan chiquito, como una mosca, mira, ¿no? Pero David se puso en la línea de la batalla. Entonces, lanzando el filisteo su lanza, quería darle, ¿no? ¿Cómo iba esa flecha o ese, cómo le llaman? Lanza, ¿no? Lanza. ¿Cómo va? Fuerte va, ¿no? Porque tiene punta. Entonces David haciendo lance, luego agarrando su onda, ¿no? Solamente un solo tiro. Un solo tiro, ¿no? Dando vuelta, ¿no? Como jugando. Lanzó, donde sea lanzó, ¿no? ¿Quién dirigió esa piedra? Así, ¿no? ¿Dónde? Justamente en la frente clavó. Luego cayó. ¿Quién cayó? Su adulado, ¿no? De los filisteos. Wow, se admiraron. No pensaban que iba a caer, pero cayó, ¿no? Desmayado. Finalmente David corriendo, como no tenía espada, ¿qué hizo? Sacó la misma espada que tenía, porque no había espada, ¿no? Porque había solamente una lanza para matarlo a David, porque ese era su secreto de Goliat, de Gat. Así los mataba a sus enemigos. Pero David era muy ágil, ¿no? Por la gracia de Dios. Finalmente, sacando la espada, sacó la cabeza de Goliat. ¿Venció o no venció? Entonces, cuando sus compañeros, sus soldados, ¿no? De confianza, se vieron en gran amargura y querían matarlo, ¿él qué tiene que hacer?
Poner su confianza en Dios. Eso es lo que escribió aquí, ¿no? Y David se fortaleció en Jehová. A pesar de tener una situación muy grande, pero él se fortaleció en Dios. Podía ver, ¿no?, lo que Dios había preparado para él. ¿Qué había preparado? Primeramente, Saúl estaba en guerra, cayó, murió. Entonces Dios había quemado esa ciudad. ¿Para qué? Para que ya no siga ahí, sino él debe cambiar de lugar. ¿A dónde debe ir? A Jerusalén para ser rey. Amén. Así fue, no fue así. Así fue, Dios hizo así. Pero Satanás, ¿qué había metido a los soldados? Desesperanza, angustia, dolor. Luego mirando a David, maldito, quería matarlo, ¿no? Así. No sé, David, ¿cómo habrá? Tranquilo, aquí no hay ni un cuerpo muerto, fíjense si quieren, ¿no? Entonces el otro mirando, ¿verdad, no? Despertaba, ¿no?, del engaño de Satanás. ¿Qué quiere decir, compañeros? Y están vivos, vamos a alcanzarlo. Entonces recién recobraban fuerza y así ellos podían ir. Luego, ¿encontraron o no encontraron? Encontraron. Eso el pastor Osupá compartió, amén. Así estaba escuchando, ¿no? 3 veces tenía que escuchar, ¿no? 3 veces, no podía captar. Estaba escuchando, me iba, ya me perdía. Aquí también, ¿no?, la noche escuché también, no podía, ¿no? Ah, Dios tiene propósito. Dios había quemado con un propósito, había traído los filisteos, luego había quemado su ciudad, pero sus hijos, sus esposas estaban sanos, vivos. Entonces, ¿quién hizo eso? Y luego, ¿no?, para que encuentre, y puso, ¿no?, un enfermo amalecita, ¿no? Ahí en el camino puso. Ellos yendo, no sabían dónde estaban, pero Dios hizo, ¿sí o no? Puso ese enfermo, luego dando de comer, ¿no?, recuperándose con el higo un poco dulce, ¿no? Despierta, despierta, ¿no?, porque entra, ¿no?, la adrenalina del dulce. Luego se despertó. Luego David le interrogó, ¿no? Supo que ellos habían sido los que habían echado fuego, ¿no?, a la ciudad. Entonces le preguntó así. Entonces le hizo un pacto, ¿no? Yo te voy a llevar, pero ¿me juras por tu Dios que no me vas a entregar? Y no me vas a matar, así, ¿no? Se ha asegurado, ¿no? Entonces les llevó. Recuperaron todo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Constituirlo como rey de Israel. ¿Por qué querían matar sus soldados? El hombre no puede mirar más allá. Por sí mismo no puede mirar el futuro. Entonces, ¿cómo podemos mirar el futuro? Por medio de la promesa, ¿no? Dios ya había hecho la promesa. ¿A quién había hecho? A David, que va a tomar el lugar de Saúl. ¿Y luego él qué tiene que hacer? Vamos a ver Hechos 13. Hechos 13. Libro de Hechos, capítulo 3, Nuevo Testamento, hermano, no busque antiguo, ¿no? Nuevo Testamento. Hechos 13, desde el versículo 17 vamos a leer. Desde el versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestro Padre y enalteció al pueblo en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín,
por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso era la promesa, amén. Eso está escrito en el libro de 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Ya había hecho la promesa a David, mientras él era todavía pastor de ovejas. Ya Dios había hecho la promesa a David, que él va a ir conforme al corazón de Dios. Él va a hacer todo lo que Dios quiere. Los soldados sabían esa promesa, pero Satanás hizo olvidar, hizo confiar en sus pensamientos. Y en ese tiempo también, ¿no? Mucha gente aún está como dolor, tiene en su corazón, tiene angustia por sus situaciones, sus enfermedades, también sus economías. Algunas empresas quebraron, sus dueños se suicidaron. El pueblo, el mundo está en angustia. ¿Por qué razón? Satanás puso un pensamiento. ¿Qué pensamiento? No es la situación que los hace sufrir, sino el pecado que mora aún todavía en sus corazones. Ellos creen todavía que aún tienen el pecado, aún piensa que tiene pecado. Por eso su corazón no tiene fuerza, son arrastrados hacia la voluntad del pecado. Se suicidan, tienen dolor y angustia en su corazón. Hasta el día de hoy. Muchas personas también están leyendo la Biblia en esta hora, pero aún ellos creen todavía que tienen pecado, luego están llorando, porque ellos están recibiendo solamente un pensamiento de Satanás. Pero dentro de la Biblia de Dios, Dios ya limpió el pecado de los seres humanos. ¿Cómo limpió? El hombre por sí mismo no puede limpiar su pecado, tiene que conocer esto. Por más que intente cumplir los 10 mandamientos, Dios nunca lo justificará por cumplir los mandamientos. Pero Satanás puso pensamiento que puede cumplir y puede presentarse ante Dios como justo. Pero la Biblia ya dice que nadie será justificado por medio de las obras de la ley. Ya está tachado ese camino, esa justicia. Pero los seres humanos aún piensan que puede cumplir. Aún piensa que puede lograrlo. ¿Qué cosa quieren lograr? La justicia por medio de las obras de la ley. Mucha gente religiosa también, gente cristiana también, está ahí con su Biblia, está leyendo su Biblia día tras día, pero aún piensa que tiene pecado, es pecador. ¿Quién puso eso? Satanás puso. Porque dentro de la promesa, así como David confiaba la promesa, los seres humanos de ahora también tienen que confiar la promesa que Dios ya hizo. Desde el inicio, desde Génesis hasta el último libro que es Apocalipsis, Dios escribió de la promesa. ¿Cuál era la promesa? De que Él iba a enviar un Salvador. Un Salvador al mundo para que salve a su pueblo, a esta tierra de sus pecados. Desde Génesis, ese cordero que Dios mismo había matado para vestir a Adán y Eva, eso era la figura de nuestro Señor Jesucristo. Así como ese cordero que fue sacrificado para vestir con la piel de ese cordero,
a Adán y Eva, así Dios ya vistió a los seres humanos con la justicia por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Dios limpió? Ya Dios escribió todo cómo había procedido. Había puesto primero las sombras y las figuras a través de los corderos, a través del tabernáculo, a través del sacrificio que se hacía en el tabernáculo. Cuando un pecador cometía pecado, para limpiar su pecado debe traer una oveja, un cordero. Luego, poniendo su mano encima del cordero, encima de la cabeza del cordero, traspasaba su pecado. Así ese cordero era sacrificado. O sea, ¿qué quiere decir? Derramaba la sangre. Por medio de esa sangre, ese pecador sabía que era limpio. Pero eso era una figura y sombra que los israelitas conocían muy bien. Ellos presentaban con la fe, así como Abel presentó, por la fe presentó. Este cordero, ellos no presentaban como un animal. Ellos presentaban, sí, un animal, pero ellos miraban, ¿a quién miraban? A Jesucristo miraban, al Cordero de Dios, así será sacrificado. Abel también ofreció creyendo en Jesucristo. En el tabernáculo también los israelitas presentaban ese cordero creyendo en Jesucristo. No era así. Yo por este animal estoy siendo perdonado. ¿Acaso un animal puede perdonar? No se puede. Figura de Jesucristo. Por eso el pecador colocaba su mano sobre la cabeza, luego era degollado. ¿Por qué? Mudaba el pecado del pecador a la oveja, y la oveja por ese pecado debe morir. Eso era figura y sombra. Siendo figura y sombra, tenían la fe. ¿Cuál era la fe? Un día mi Señor Jesucristo morirá así como este cordero. Amén. Pero el mundo entero todavía padece, ¿no? Padece de dolor su corazón, padece de esperanza, no tiene esperanza, está sufriendo porque no conoce lo que Dios ya hizo para nosotros. Levantó sacerdote. ¿Quién? Aarón. ¿Conocen a Aarón? Pero no hablan la gente, ¿no? De Aarón. ¿O habla? No hablan de Aarón. ¿Pero quién es Aarón? Es la familia a la cual Dios constituyó como estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir? Tiene derecho perpetuo para ser sumos sacerdotes. Sus hijos, de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos pueden ser sumos sacerdotes. ¿Qué quiere decir sumo sacerdote? Que representa. ¿A quiénes van a representar? Al pueblo, al mundo. Amén. Ya, uno de sus hijos, ¿quién fue? Juan el Bautista. Pero mucha gente desconoce, ¿no? Mucha gente desconoce que Juan el Bautista es el nieto de Aarón. ¿Qué quiere decir? Juan el Bautista tiene la potestad. ¿Qué? Sumo sacerdote. Para representar al mundo ante el Cordero de Dios, quien es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Cordero. Vamos a ver el libro de Isaías, ¿ya? Ahí habla acerca de ese Cordero, como Cordero. Y vamos a ver de Juan también un poco. Isaías 53, versículo. Isaías 53, versículo
Versículo 7 vamos a abrir. O leamos desde el 5 mejor. Desde el 5 hasta el 7. Voy a leer. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Amén. El profeta Isaías hablaba ya de acerca de Jesucristo. ¿Cómo le veía a Jesucristo? Como cordero. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué quiere decir? Los que lo van a matar. O sea, no dijo nada Jesucristo. Mientras lo llevaban a la cruz, él no hablaba nada. El profeta Isaías ya de este cordero, quien es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a San Lucas capítulo 1, versículo 5. Voy a leer acerca del quien Dios había constituido a Aarón como derecho perpetuo. Versículo 5 del capítulo 1 del libro de San Lucas, el Santo Evangelio. 1, versículo 5, voy a leer. Zacarías, de la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ya solamente un versículo vamos a leer, o el 13 más leemos, ya, para entender mejor el 13 más. Pero el ángel le dijo: Zacarías, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mucho no conoce de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista es un personaje muy importante delante de Dios, porque Dios ya constituyó como sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? Él puede representar a nosotros, porque ustedes aún todavía no estaban nacidos, aún todavía no existían, yo también, ¿no? Y muchos de mis antepasados no estaban cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Por eso Dios eligió a un representante, quien es Juan el Bautista, quien debe poner la mano sobre la cabeza de Jesucristo. Entonces, ¿dónde Juan el Bautista puso la mano sobre la cabeza del Cordero de Dios, quien es nuestro Señor Jesucristo? En el río Jordán. Muchas personas han sido bautizadas como Jesucristo para ser salvos, pero eso no es así. Sino Jesucristo es algo muy importante, es un ritual que está cumpliendo como una norma para quitar el pecado del mundo. Está cumpliendo una pequeña ley para quitar el pecado de todos nosotros. Juan el Bautista tiene que poner su mano sobre la cabeza, porque así estaba escrito, para limpiar el pecado de los pecadores. Para cargar Dios el pecado del mundo al cuerpo de Jesucristo, tenía que alguien poner su mano en representación de nosotros. Amén. ¿Quién fue eso? Fue Juan el Bautista. Juan el Bautista colocando la mano, entonces Dios cargó el pecado del mundo al cuerpo de Jesucristo. Luego, saliendo del agua Jesucristo, Juan mismo testificó quién era él. ¿Cómo dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así sale. Ya Dios ya planeó, ya Dios ejecutó su plan. ¿Qué quiere decir? Ya Jesucristo fue muerto. Cargando nuestro pecado, Jesucristo fue muerto en la cruz. En la cruz, derramando toda su sangre, y luego
entregando su cuerpo en sacrificio por el pecado del mundo, murió. Amén. Y al tercer día resucitó. Entonces, los seres humanos, ¿cómo debe mirarse ahora? Pero por el engaño de Satanás aún piensa, soy pecador. Las mujeres, como dice, soy pecadora. Así, ¿no? Cambia, ¿no? A por O. Los hombres que dicen, soy pecador. Así. Las mujeres, soy pecadora. Muchas personas en el mundo entero están pensando así por el engaño de Satanás. Satanás, aún ellos están cargando su pecado. Pero Dios ya había cargado en Jesucristo. Ya Dios había mudado el pecado del mundo en el cuerpo de Jesucristo. Por eso Jesucristo está muriendo. Si Dios no hubiera cargado el pecado en Jesucristo, Jesucristo no debe morir. ¿Por qué va a morir? ¿Él tiene culpa? Entonces, ¿por qué Él es culpable? Porque realmente Dios cargó nuestro pecado en Jesucristo. Amén. Satanás está engañando al mundo entero, haciendo pensar que todavía son pecadores. Muchas personas con su Biblia en la mano aún piensan que son pecadores. Pero por medio de la muerte de Jesucristo, por medio de la sangre que derramó en la cruz y su resurrección, Dios ya constituyó a los seres humanos como justos, limpios, luego santos, por último, perfectos. Pero ¿cree la gente? No cree. El mundo entero no puede aceptar. ¿Por qué? Satanás está engañando. ¿Cuándo engaña? Cuando el futuro, malos pensamientos en el futuro sucede, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy hablando, pero pasa un minuto, estoy pensando malas cosas. Pasa un segundo, ya me estoy discutiendo. Pasa otro día, ya estoy haciendo otras cosas malas, ¿no? Continuamente sale del corazón, ¿qué cosa? Maldad. Por eso quiere engañar a Satanás. Pero Dios, a través de Jesucristo, cargó también las transgresiones del futuro. Amén. Porque por medio de la sangre de Jesucristo, Dios logró. ¿Qué logró? Dar eterna redención, de eterna salvación. Quiere decir pasado, presente, futuro. Limpió. ¿Qué limpió? Transgresiones limpió. Y luego el pecado que habíamos nacido, ¿no? Con ese pecado. Ya Dios limpió perfectamente ¿a quiénes? A toda la humanidad, a todos los seres humanos. Ya si usted no es ser humano, ya usted puede considerarse pecador. Pero Dios a todos los seres humanos, a su creación, les constituyó justos. Amén. Ya vamos a leer San Romanos, vamos a ver ya. Romanos capítulo 6, 4:25. Libro de Romanos 4:25. Vamos a dar lectura. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir? Él resucitó. Entonces, ¿cómo los mira todos los seres humanos? Dios, ¿cómo los miraría? Justo, ¿no? Porque ya la sangre de Jesucristo ya limpió los pecados y las transgresiones de todos los pecadores. Por eso Dios los mira limpios, justos, luego santos y perfectos. Amén. Pero por el engaño de Satanás, ¿qué piensa la gente? No, he cometido pecado, soy pecador. No puede aceptar que el futuro también, la sangre preciosa de Jesucristo limpió el pecado de nosotros. ¿Ustedes creen o no creen? ¿Futuro limpió o no limpió? Porque si no limpia, si ustedes no creen que limpia, deben muerte eterna.
Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Quiere entrar o no quiere entrar? Es más fácil creer la palabra, porque su vida va a ser feliz. Por creer que la sangre de Jesucristo también limpió el futuro. Entonces, ¿qué quiere decir? Por más que yo me cometiera algún pecado en el futuro, pero tengo que tener la fe y la certeza que Dios también limpió. Amén. Eso es la verdad que está escondida en la Biblia. Pero mucha gente dice, no, dice, aunque su boca habla, la sangre de Jesucristo tiene poder, y grita todavía, ¿sí o no? Grita la gente, la sangre de Jesucristo tiene poder, dice, pero no limpió el futuro, dice. ¿Ese tiene poder? No tiene poder. Hermanos, gente limpió nuestros pecados y transgresiones. Transgresiones todos los días hacemos, ¿no? Continuamente sale, aunque usted dirá, ¿no? Dirá, yo no hago ya, así puede decir. Pero, ¿qué dice la santa palabra? Solamente usted dice, mira, las mujeres, dice, ¿no? Las mujeres mira a un varón, dice, y codicia en su corazón, ya adulteró con el varón en su corazón, dice. Amén. O alguien simplemente dice, oye, tú eres tonto, ya es digno de ser lanzado al fuego eterno, dice. Entonces, ¿cómo yo puedo ser limpio? Solamente teniendo la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Puedo ser justo. Ese es el justo de la Biblia. El justo de la Biblia, el que cumple mandamiento perfectamente, no ese es el justo. Por eso Dios ya dijo, nadie será justificado por medio de las obras de la ley. Pero más abajo sale que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Así sale. ¿Cuál es esa justicia? Por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya nosotros esta mañana hemos leído Génesis, ¿no? Capítulo 8. Capítulo 8, versículo. En este tiempo, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Esa historia bíblica acerca del diluvio, ¿no? Cuando en la generación de Noé, ¿no? Había mucha gente también, ¿no? Pero, y hoy no vamos a enfocar, ¿no? Lo que es el diluvio, sino yo quiero enfocar la vida de la creencia. Recibir, ¿no? La salvación del pecado como una persona, ¿no? Siendo salvo, siendo justo, siendo santo, siendo perfecto, debe vivir. Amén. Ya, aquí vamos a leer versículo 6, ¿no? Dice así. Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ya este cuervo, y Noé tenía un corazón, ¿no? Él tenía un deseo. ¿Qué quiere decir? Su amo. Este cuervo había entrado, ¿qué quiere decir? Había sido salvo. Amén. Del juicio, que era el juicio de diluvio, ¿no? Ese cuervo había recibido la salvación. Por eso Noé agarró, porque quería que ese cuervo haga su deseo. Por eso agarrando, lanzó. Abriendo la ventana, lanzó al cuervo. Pero ese cuervo, mientras volaba, Satanás puso pensamiento. Entonces, ¿qué pensaba él? Pensaba que era una ave que sabe volar y que tiene que demostrar a Noé. Por eso él volaba
yendo así, ¿no? Una distancia, luego regresaba, luego giraba el arca otra vez, iba así. Él pensaba que Noé había lanzado para mostrar, ¿no?, su aeróbico de volar. Pensaba. Pero no recibió, ¿qué no recibió? Corazón. Deseo de su amo. ¿Qué era deseo de su amo? No recibió. Por eso, hasta que se secó, dice el agua, él seguía. Yendo y volviendo, yendo y volviendo. Entonces Noé mirando, wow, qué tristeza, ¿no? Yo no quería que solamente vuele, sino yo quiero saber. Yo quiero que él y encuentre mi sabiduría. ¿Qué quiero yo? ¿Qué anhelo yo? Pero qué pena, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasaba con el cuervo? Vamos a ver. Y libro de... Vamos a ver. No sé si... Jeroboam, ¿me pueden ayudar a buscar? Jeroboam. Gracias, hermano. Reyes 2. Vamos a ver ahí, Jeroboam. Ese cuervo, o ese Jeroboam, mismo que cuervo, su vida de creencia. Capítulo 12, versículo. Vamos a leer, ¿no? A ustedes les gusta leer, ¿no? Se nos va la hora también. ¿Les gusta, no? Vamos a leer, ¿ya? Desde el versículo 27 vamos a leer, para reducir un poco. Desde el 27 hasta el versículo 33 vamos a leer. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí. Y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante... ¿Leí mal, hermanos? Ya 28 voy a iniciar. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre el altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también a Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado de su propio corazón. Amén. Ya este cuervo, recibiendo la salvación, la gracia, igual, vivió según su propio corazón. ¿Quién pone ese corazón? Satanás puso en el cuervo para volar, ¿no? Importar cuál es el deseo, el anhelo de su amo Noé. Amén. Por eso agarró otro animal. ¿Qué animal agarró? Una paloma. Ya, ¿qué hizo con esa paloma? Vamos a ver. Versículo
8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cuál era el deseo de Noé? Quería saber, ¿no? Quería saber si el agua había estado ya seco en algún lugar. Amén. Porque la tierra es así, ¿no? Sube, baja, así, ¿no? Entonces quería saber si hay un lugar seco. ¿Para qué era? Para continuar, ¿no? El propósito de Dios. Eso quería. Pero el cuervo, interés. Amén. Ya. Esa paloma, como no encontró dónde asentar sus pies, ¿qué quiere decir? Había agua, no había secado. Por eso, ¿qué hizo esa paloma? Regresó al arca. Entonces Noé entendió, todavía no secó, falta. Luego versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¿Ustedes vieron, hermanos, un animal? Hay algunos, ¿no? Perros, así, ¿no? Pero ave, no sé, tal vez el halcón, ¿no? En algunos casos ahí le da una carta, dice que le lleva, ¿no? Al rey, que él le dice, ¿no? ¿O es la película nomás? Pero esta paloma para mí es algo, qué quiero decir? Sabia, ¿no? O sea, obtuvo sabiduría una paloma, o sea, un animalito obtuvo la sabiduría de Dios. Porque ¿cómo puede traer? Usted lanza ahí paloma, ¿no? En la plaza San Francisco, también en la plaza Villarroel y en todas las plazas, ¿no? Hartas palomas. Usted puede elegir la blanquita y envíela a ver si regresa. No regresa. ¿Por qué no regresa? Porque no tiene sabiduría. Entonces, ¿qué conoció esta paloma? El deseo de su amo. ¿Quién era? Noé. Conoció ese. ¿Cómo conoció? Sino que Dios puso sabiduría en esa paloma. ¿Cómo puede arrancar una hoja de olivo y luego regresar? Eso es la sabiduría de Dios para conocer la voluntad de Dios, que era el mismo Noé. Quería que haya lugar seco para descargar todo lo que tenía en el arca. Y vamos a ver un versículo, Proverbios, capítulo 28, 26. Proverbios 28, 26. Voy a dar lectura. Voy a dar lectura. Proverbios capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es sabio, mas el que camina en sabiduría será esclavo, librado. Ya están atentos, ¿no? La Biblia habla así, ¿no? El que confía en su corazón es necio, pero el hombre ¿cómo vive? Confiando su propio corazón. ¿Sí o no? Siempre confía en su propio corazón. Pero esa persona, según la palabra, ¿qué es? ¿Necio o sabio? Necio. Entonces ustedes tienen que recordar, cuando usted esté confiando en su propio corazón, son necios. Pero ¿cómo puede ser librado? Por medio de la sabiduría. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Qué quiere decir? La sabiduría es la promesa. Pastor Usupar nos dio una promesa, ¿no? Último. Mas David se fortaleció
en Jehová su Dios. Eso hace libre. David también fue libre. ¿Sus soldados fueron libres o no? Sí, también, porque no mataron, ¿no? Porque si no hubieran sido libres, lo hubieran matado, ¿no? Fueron libertados también, porque David transmitió corazón de Dios, la promesa. Entonces esta paloma conoció corazón de su amo Noé. Por eso trajo, ¿qué trajo? Una hoja, ¿no?, de olivo. Es bien divertido, ¿no? Como mandando una paloma puede ir lejos, ¿no? Luego regresar, trayendo una hoja en su pico. Entonces, ¿le dio el mensaje? No le dio. Entonces, Noé, ¿qué dijo? Vamos a ver versículo 11. Y él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Versículo 12, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Por qué no volvió esa paloma? Porque ya está seco. Si esa paloma, conociendo el corazón, salía del arca, cuervo, paloma fueron salvos. ¿Qué quiere decir? ¿Dios quiere que la paloma viva por la fe? ¿O el cuervo quiere que viva por la fe? El cuervo no, nosotros, ¿no? Los seres humanos. Por eso, por medio de esa imagen, quiere que usted comprenda. ¿Usted quiere llevar la vida del cuervo o la vida de la paloma? O hay muy poquitos. Ahora sí se animaron, ¿no? Ya ustedes dijeron ya, ¿no? Paloma conoce corazón, ¿no? Corazón de su amo. ¿Quién? Jesucristo. Nosotros estamos esperando, ¿no?, la llegada del pastor. Y tuvo, ¿no?, el comunión, ¿no?, con el siervo, con el pastor, muchas veces, ¿no? Por eso nosotros también. Y esperamos con corazón abierto, ¿no? Para que cuando Él llegue, nosotros recibamos, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nosotros vivimos como palomas, no como cuervos. Aunque Satanás quiere engañar a nosotros, ¿no? Pero nosotros mirando como David. ¿Qué cosa? Dios, ¿no? La promesa de Dios. Entonces ahí nosotros agarramos fuerza. Amén. Vamos a ver un versículo más y vamos a terminar. Sí, ya casi concluimos. Primera de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15 vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Desde el 14 vamos a leer, ¿ya? Voy a leer. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Y vamos a vivir como palomas. Entonces nosotros conociendo corazón, ¿qué nos dijo Jesucristo? Debe vivir, dice, ¿no?, para aquel que murió. ¿Quién murió por ustedes? Jesucristo, ¿sí? Jesucristo murió. Nosotros ahora, ¿para qué vamos a vivir? ¿Para nosotros mismos? Ya tiene que pensar el que estaba viviendo, ¿no? Para sí, ¿no? Para sí todo, para mí, para el Evangelio después, ¿no? Después, así.
tiene que arrepentirse. Amén. Vamos a leer una vez más. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para nuestro Señor Jesucristo. Por eso también vamos a esperar, ¿no, pastor? ¿Qué hay en el corazón, ¿no? ¿Qué piensa, ¿no? Para la iglesia, ¿no? Muchas cosas, ¿no? A través del siervo, teniendo la comunión, nosotros vamos a recibir, ¿no? Aunque parece imposible, pero no es así, ¿no? Todo es posible para Dios. Dios también quiere que ustedes sean partes, ¿no? De alguna cosa, de alguna actividad, ustedes formen parte. Pero por causa de engaño de Satanás, pone pensamiento, ustedes se hacen a un lado. Pero no va a ser así, ¿no, hermanos? No tiene que retroceder. No somos de esas personas, ¿no? De los que sino mirando la voluntad de Dios como la paloma, no como cuervo. Amén. Ya, hasta aquí vamos a compartir la palabra. Vamos a orar para terminar. Ay, sí, perdón, hermanos. Santa Cena, sí. Santa Cena. Entonces vamos a... Y esta Santa Cena, los que no tienen, ¿no? Como seguridad de la salvación todavía, deje pasar, no es obligatorio, ¿ya? Pero si usted no entiende, también tiene que dejar pasar, porque no entiende la salvación. Pero si ya entendió la salvación, entonces puede participar. Amén. Ya. Entonces vamos a invitar al diácono Wilber Ríos para que ore por el pan. Buenos días, oremos al Señor. Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Estamos tan agradecidos, Señor, porque una vez más, Señor, escuchamos su evangelio, Señor, su palabra tan bendita, Señor. Y como cada primero de mes, Señor, recordamos, Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que simboliza, Señor, a su cuerpo. Señor, nuestro Señor Jesucristo derramó, Señor, la sangre, Señor, por nuestros pecados, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, porque de verdad, Señor, sacrificó su cuerpo por nosotros. Señor, así en esta mañana estamos tan agradecidos, Padre. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a cantar el himno número 100 en el Monte Calvario, mientras reparten. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hacerle llegar.
Todos recibieron, ¿no? Sí, entonces vamos a seguir ahora por el vino, ¿no? Que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Va a orar el diácono Jorge Yujra. Buenas tardes, hermanos. Sí, vamos a cesar los ojos e inclinar la cabeza, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, siempre porque ahora nos permites este primer domingo de este año 2022, Señor, para también, Señor, la promesa que nos permitiste, Padre. Realmente sea en nuestro corazón esta promesa, Padre, aquello que realmente pueda ser el agrado, Señor, y que nosotros podamos servirte también este año, Padre. Este día también recordamos, Señor, como tú derramaste, Señor, esa sangre tan preciosa, Padre, para librarnos, Señor, a todos nosotros, a toda la humanidad, Señor, de los pecados, Señor. Este año también sea propicio, Padre, para anunciar este evangelio también, Padre. Sea propicio también, Señor, para que realmente, Señor, tu promesa se pueda cumplir en nuestra vida, Señor. Así, Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor, por este sacrificio que tú hiciste, Señor. Agradecerte, Señor, porque realmente tú nos diste esa libertad, Señor. Agradecerte, Señor, porque realmente nosotros ya tenemos, Señor, un lugar, Señor, junto a ti, Padre. Te agradecemos, Señor, y así todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y mientras se sirve, ¿no? Y ese pan y ese vino, ¿no? Es como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y nosotros lo recordamos, ¿no? Por medio de la palabra, por medio de la promesa. Los que faltan pueden levantar su mano, ¿no? Pueden recibir, ¿no? el vino. Entonces así hemos terminado, ¿no? La celebración de la Santa Cena. Y siempre celebramos, ¿no? La primera semana del mes. Entonces esta mañana para terminar, ¿no? Vamos a orar. Oremos, hermanos. Todos podemos inclinar nuestro rostro, ¿no? Vamos a orar para terminar el culto. Señor, muchas gracias. Este tiempo nos dio tu gracia, tu corazón también. Y nosotros
pensando en esa actividad que hubo en Estados Unidos, Padre, ¿verdad? Estamos muy maravillados. Cómo mucha gente puede escuchar a través del siervo, y 10,000, 7,000, 5,000, Dios, es verdad. Y mirando esa obra, cómo Dios trabaja por medio del siervo, por medio de la iglesia, podemos tener gozo en nuestro corazón, a pesar que nosotros no estamos en ese lugar, pero nos da mucha alegría, Dios, que mucha gente de esta tierra está recibiendo la gracia, la misericordia, está escuchando el Evangelio, Padre. Por eso, Padre eterno, nosotros estamos agradecidos aquí junto con la iglesia de La Paz de Bolivia, aguardando también la llegada del pastor Andrés. Usted pueda darle tu gracia, Padre. No es fácil viajar, no es fácil trasladarse a otro país, Señor. En verdad, si usted no guarda, si usted no cuida, Señor, nuestra vida no es nada. Por eso, Padre, nosotros le pedimos, guarde su viaje, Señor, en verdad. Y guarde todos tus siervos que participaron en esta gira, en esta cantata. Trabajaron, Señor, muy arduamente, Señor. Así, Padre eterno, dele tu fuerza, tu gracia constantemente, Padre. Así también, Padre, para la Iglesia de La Paz pueda unir cada día más y más y llegar hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo y de poder solamente hacer lo que al Padre le agrada. Así, Padre eterno, nosotros entregamos este culto en tu mano y usted dirija a cada uno de nosotros, Padre, por favor. Oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Esta mañana vamos a concluir el culto dominical. Quiero mostrarles un video, hermanos. Este video es un video resumen. ¿Se recuerdan que tuvimos esta semana, hermanos? La película, ¿no? En el multicine, en la cinemateca. Hemos proyectado, ¿no?, la película donde el pastor Oxupar, también dentro de la película, ha predicado el Evangelio, ¿no? Y de verdad, muchos hermanos han invitado funcionarios, ¿no?, de diferentes áreas, régimen, IYF, ¿no?, entre autoridades importantes, también pastores, líderes cristianos han participado, ¿no? Y ellos han escuchado la palabra de Dios y vamos a orar también por el corazón de cada uno de los invitados. De verdad ha sido una semana, ¿no?, con mucho trabajo, donde los hermanos también han participado. Entonces vamos a ver este resumen. Adelante, por favor.
El mensaje principal es que todos deben reconocer, todos los hijos de Dios conectados con el Padre, deberían reconocer que un niño ha nacido un día y ese es el Salvador. No es la cruz solamente, es el nacimiento, es la muerte y la resurrección, que es la figura completa para entender verdaderamente el gran sacrificio que hizo Jesucristo. Que es la palabra que más me ha interesado, me llamó la atención y que antes no lo veía de esa forma, es que dice, ¿no? El Cordero de Dios, ¿no? Que explicaban en la película, que era cuando al Cordero le agarraban, ¿no? Y después lo hacían la ofrenda. Y es lo que mismo explica, ¿no? Que hacen con Jesús, que a él le han pasado los pecados y es así como él ha muerto por nuestros pecados. Y esa es una parte muy impresionante que antes no lo entendía de esa forma. El Señor ha sido parte de lo que ha venido aquí al mundo para redimirnos, para regenerarnos. Él fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ese es algo maravilloso para la vida de todos los creyentes, ¿no? Y nosotros realmente debemos ver y ser parte de este mensaje que debemos dar al mundo entero. El mensaje principal es la idea o el pensamiento que tenemos sobre el día del nacimiento de Jesús. Muchas veces para nosotros el nacimiento de Jesús es más intercambio de regalos, es una convivencia familiar, pero en realidad no lo habíamos visto el verdadero regalo, ¿no? Que ahora lo he visto, que es perdón que Dios nos da con su nacimiento. Ha sido muy significativo ahora sí. Dios vino a este mundo, se hizo carne para salvar al mundo. Jesucristo vino a recibir la justicia que nosotros merecíamos recibir por nuestras injusticias. Esa es la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que la justicia de Dios cayó sobre Jesucristo por nuestras injusticias. Entonces, esa es una gran noticia y todos los que quieran acceder a esto solamente tienen que obedecer lo que el Señor Jesús dijo en Marcos 1:15. Arrepentimiento y creer en el Evangelio del Señor Jesús. La verdad, lo que me ha llegado a impactar muchísimo en esta película es que el ser humano necesita algo para poder salir de su condición. Y tenemos una condición muy lamentable por causa del pecado. Y a raíz de eso Dios ha tenido misericordia mandando a su Hijo para que podamos ser libertados, podamos ser libres de eso. Entonces, eso es lo que refleja la película y eso es lo que me ha gustado muchísimo. Yo quiero agradecer por la invitación y realmente ha sido de mucha bendición esta película. Bueno, lo más importante que pude notar es el mensaje de salvación. Y creo que eso es muy importante que todas las personas sepan que realmente el nacimiento de Jesús fue para que todos nosotros seamos salvos y podamos acceder a la vida eterna. Es algo tan importante que debemos entender todas las personas, tanto creyentes como no creyentes, que solamente Jesucristo nos puede dar esa salvación gracias a su nacimiento, a su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Quieran entender el verdadero sentido de la Navidad, que nuestro amado Salvador Jesús vino acá para liberarnos de todo pecado, de toda transgresión
Y nosotros solo necesitamos creer que Él es nuestro gran Salvador. Jesús es el único Señor, el único Mesías, el único Salvador, que no es nada más, no es una religión, sino es el Hijo de Dios, es el Hijo de nuestro gran Creador. Y invito a todas aquellas personas que puedan venir a ver la película para que puedan entender la verdadera salvación. Sí, muchas gracias. Realmente no ha sido una semana de mucha bendición, donde los hermanos, tal vez muchos que no han ido a ver la película, también vamos a continuar con esa transmisión a través de aquí en la iglesia y en algunos otros sectores más que vamos a ir anunciando. Y espero que puedan invitar hermanos, amén, para que muchos de verdad puedan recibir la salvación. Antes de dar los anuncios, voy a invitar al diácono Jorge Parrado, quien nos va a dar el informe económico. Adelante, diácono. Muy buenas tardes a todos los hermanos, hermanas. Realmente estoy agradecido como este 2021 Dios nos ha ayudado bastante, no nos ha abandonado, siempre ha estado proveyéndonos de todo y realmente solucionando todas nuestras necesidades aquí en la misión. Antes de dar el informe económico del mes de diciembre, voy a leer 2 versículos que ustedes puedan escuchar, muy importante que puedan oír, ¿sí? Muy bueno, puedan escuchar y puedan meditar. Dios nos pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y esa palabra es muy importante para que puedan meditar, ¿sí? Este 2022 podamos tener un corazón de agradecimiento al Señor de lo que recibimos y le devolvemos a Él. Informe económico del mes de diciembre de la gestión 2021. Saldo al 31 de noviembre del 2021 de 550 bolivianos con 55 centavos. Vamos viendo en pantalla. Ingresos. Por ingresos tenemos diezmos, 15.828 bolivianos con 6 centavos, 0,6 centavos. Ofrendas, 2.778 bolivianos. Otros ingresos, 1.000 bolivianos, haciendo un total de ingresos de 19.6 bolivianos con 0,6 centavos. Los egresos, tenemos egresos por servicios básicos, 1.406 bolivianos con 36 centavos, apoyo para voluntarios 2.900 bolivianos, gastos vehículo 265 bolivianos, gastos iglesia 1.415 bolivianos con 96 centavos, depósito alquiler 400 bolivianos, casa pastoral 143 bolivianos, terreno IRPAVIC 83 bolivianos con 30 centavos, pasajes aéreos 1.670 bolivianos, gastos radio 1.050 bolivianos, apoyo iglesia 5.471 bolivianos con 62 centavos, eventos 450 bolivianos, otros 3.600 bolivianos. Así, estimando el saldo del mes de noviembre más ingresos, y restando los egresos, nos queda en caja 1.306 bolivianos con 37 centavos.
A la fecha, esto es el saldo que queda del mes de diciembre. Este año 2021, a la fecha estamos ya preparando el balance para poder enviar, juntamente con el balance que envíen todas las iglesias, preparar un informe general, un balance general de todas las iglesias, y eso tenemos que presentar al Ministerio de Culto. Yo les pido oración a todos los hermanos. Este tiempo también hemos escuchado al pastor Oxopar el día 31 a las 7 de la noche, cuando empezó la transmisión. Algo que decía muy importante, y espero que quede en sus corazones de ustedes. Decía, Satanás trabaja frustrándonos, dice, pero Dios está con nosotros y Dios trabaja. Y Él es más grande que Satanás y pudo vencer la frustración y dificultad. Pastor decía, por eso nosotros pondremos nuestros ojos en Dios. Y también en otro punto que decía Pastor, este 2002 la gracia abundará en toda su iglesia y en nosotros. Amén, hermanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora sí voy a pasar a la parte de los anuncios, hermanos. Como ustedes saben, ¿no? Estamos con la convocatoria de seminaristas, con nuevos seminaristas, y todos los hermanos, ¿no?, que están realmente interesados y tienen el corazón, ¿no?, y el deseo de anunciar su evangelio, ¿no?, pueden presentar los siguientes requisitos: carta de recomendación, testimonio de salvación y llamamiento de Dios. Cualquier informe que ustedes desean pueden adquirir directamente en la oficina, o también pueden comunicarse con sus encargados, ¿no?, con los guías de las diferentes zonas, ¿sí?, esperando, ¿no?, que muchos hermanos de verdad hayan la gracia este tiempo tan valioso para poder anunciar su evangelio. También, hermanos, este tiempo estamos realizando seminarios por hogar, ¿sí? ¿Están realizando, hermanos? Invitando a la familia, compartiendo, tal vez alguna cena, algún desayuno. También si entre los hermanos, ¿no?, un poco, igual, ¿no?, pueden comunicarse directamente con el guía de zona o oficina directamente aquí a la iglesia. Y nosotros también vamos a apoyar, vamos a ayudarles, ¿sí? De verdad es un tiempo muy precioso, ¿no?, este tiempo especialmente donde la familia se reúne, ¿no? Y más precioso cuando escuchan el evangelio, como han ido igual, ¿no?, al cine, compartiendo en familia, podían ver, ¿no?, cómo el corazón de los mismos participantes, como escucha la palabra y el evangelio. También, hermanos, como ustedes saben, ¿no?, hemos proyectado la película, ¿no?, del Coro Gracias. Ahora también vamos a proyectar esta película desde el lunes, ¿no?, 3 de enero hasta el jueves 6 de enero, ¿sí?, aquí en la iglesia. Todos los hermanos pueden invitar a sus familiares, a todos, ¿no?, para que puedan venir y participar de esta película y ver también, ¿no?, escuchar la palabra juntos. ¿Está bien, hermanos? ¿Vamos a invitar? ¿Dónde va a ser la proyección? Aquí en la iglesia, ¿sí? Entonces, estamos preparando el lugar. La capacidad, ¿no?, de la iglesia va a ser para 100 personas, ¿sí? También para esta actividad vamos a pedir los hermanos puedan traer sus documentos en lo que es la vacuna, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? También, hermanos, los que desean invitaciones pueden adquirir también en librería. Nosotros esta semana, los hermanos, ¿no?, los voluntarios han estado repartiendo invitaciones por todo el barrio para que muchos vecinos, ¿no?, puedan participar, ver la película del Coro Gracias y también, muy importante, ¿no?, que escuchen la prédica de Pastor Oxopar. Los hermanos también pueden aprovechar e invitar a sus familiares y que vengan y visiten la iglesia también, ¿sí? Muy importante. También, hermanos, como ustedes han visto, ¿no?, desde hoy nosotros estamos pidiendo, ¿no?, el carnet de vacuna que va, ¿no?, otorgado por parte del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, todos los domingos, si ustedes traen sus invitados, por favor, también pueden, ¿no?, pedir a sus invitados que traigan y presenten este documento que es muy importante, ¿sí? Entonces, hoy también y todos los cultos que realicemos de manera presencial vamos a estar con esa misma dinámica, ¿sí, hermanos? También quiero anunciarles que hoy, al final del Evangelio, en el primer piso, para todos los invitados que nos están visitando. El primer piso que va a dirigir el evangelista, ¿sí? Aquí justamente, ¿no?, en el primer piso los hermanos pueden aprovechar y dirigir a sus invitados. También, hermanos, quiero invitarles, ¿no?, este lunes 3 de enero, a partir de las 7 de la noche vamos a realizar el culto de oración a nivel nacional a través de las plataformas de Zoom. Más información vamos a estar
otorgando a través de los links o a través de los grupos de WhatsApp, ¿sí? O a través de los guías también, para que todos los hermanos se conecten y juntos poder orar, ¿no? Por todas las actividades que se están desarrollando a nivel Bolivia. Ya tenemos en librería, hermanos, a la venta los calendarios 2020, no sé si podemos mostrar, por favor. Ahí están. 2022, disculpen. 2022, ¿no? Este calendario nosotros cada año realizamos con el objetivo de poder regalar, ¿sí? Pueden ver, es una herramienta muy adecuada, ¿sí? Donde también todos los que van a recibir este calendario van a poder ver cuántas sedes tenemos, los contactos, información acerca de qué actividades también desarrolla nuestra iglesia. Sí, también, hermanos, han llegado 4 folletos, ¿sí? Muy estratégicos. Estos 4 folletos nos ayudan también para poder evangelizar. Los hermanos pueden adquirir este material directamente en librería comprando y podemos regalar juntos para poder anunciar el evangelio. 4 folletos, ¿no? Que van directamente, ¿no? con diferentes temas específicos, lo que es el pecado, la ley, la eterna redención. Todo este material, hermanos, pueden adquirir directamente en librería. Librería justamente está en la parte de atrás, comprando y regalar a sus invitados. También seguimos con la Academia de Fútbol de Salón y también con la Academia de Ballet, ¿sí? Entonces, para más información, con ambas academias pueden llamar al número 720-52631, también para la Academia de Ballet al 682-214. 3 en adelante, todos los hermanos que desean pueden enviar a sus hijos y participar aquí juntamente con la iglesia, ¿no? Esa parte, hermanos, espero que los hermanos puedan considerar, ya que es un tiempo muy valioso, ¿no? Ya que los niños o los mismos niños, ¿no? Los adolescentes están en tiempos de vacaciones y pueden aprovechar ese tiempo aquí aprendiendo. También, hermanos, todos nuestros cultos y reuniones estamos realizando de manera presencial aquí en la iglesia, visitando, ¿no? Ustedes también tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, ¿sí? Culto de oración, culto también, las reuniones tanto de casadas, casados, jóvenes y todas las actividades que realizamos, ¿sí? Pueden visitar e invitar también a sus invitados a que vengan y visiten la iglesia, ¿sí? Todos los domingos, hermanos, participamos de la predicación dominical, ¿sí? Con el pastor Oxupar a partir de las 6:30 de la tarde. Hoy también vamos a tener el culto dominical con pastor Oxupar. Vamos a estar mandando los links a través de los grupos de WhatsApp o también su guía les va a facilitar el link y el enlace para que puedan participar. También, hermanos, pedimos oración, ¿sí? Por la salud de todos los hermanos que se encuentran delicados de salud. Este tiempo, ¿no? Tal vez por algún resfrío o alguna dificultad que en la familia están atravesando, juntos, orando, ¿no? Al Señor podemos apoyarnos, ¿no? Así también podemos aprovechar este tiempo. También, hermanos, les invito, ¿no? A que puedan realizar sus ofrendas aquí directamente en la iglesia, o también pueden hacer un depósito bancario en el Banco Unión al número 1-16364-840. Esta cuenta está a nombre de diácono Jorge Parrado. Todos los hermanos hallando también la gracia, podemos ofrendar, ¿sí? Podemos ofrendar como Dios también nos está en este tiempo ayudando. Muchas gracias, hermanos. No se olviden, hoy a las 6:30 de la tarde nos reencontramos en el culto de predicación dominical con el pastor Oxupar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a pedir